Moltes gràcies per ser aquí. Per mi és un goig tenir-vos, que ens acompanyeu. Ens fa molta il·lusió presentar aquest acte aquí a la Tecnon, presentar aquest llibre que hem fet juntament amb el doctor Novelli i la doctora Estela Maris Batallés. I és un privilegi poder tenir aquí la directora assistencial del centre, la doctora Mònica Isart, que serà la que inaugurarà l'acte, i també tenim el privilegi de tenir el doctor Manel Escobar, que serà el que farà de moderador d'aquest acte. Moltes gràcies per ser aquí. Bueno, buena tarde y buenas tardes. Creo que venís bastante, hay varios médicos que venís de fuera, ¿no? Y primero daros la bienvenida a Centro Médico Tecnon. Para mí es realmente un orgullo poder estar hoy abriendo esta jornada de presentación de un libro que se ha hecho conjuntamente con coautores de nuestro centro, el doctor Xavier Serrés, autora Batallés y el doctor Novelli. Es un honor por partida doble. El doctor Serrés forma parte de nuestro cuerpo facultativo ya desde el 2011, forma parte de la unidad del servicio de diagnóstico por la imagen, responsable del área de radiofrecuencia. Y bueno, desde entonces la verdad es que ha tenido una actividad ingente en el centro, siempre está desbordado. Y bueno, con crecimiento y con siempre novedades, ¿no? Centro Médico Tecnon, para los que no lo conocéis, se inaugura en el año 1994, fruto de una iniciativa privada. Actualmente formamos parte del grupo Quirón Salud, que como algunos sabréis es el grupo hospitalario más grande en España y el primero en Europa. Y tenemos 3 líneas fundamentales que forman parte de nuestra identidad y que van ligadas con la jornada de hoy, que es el cuidado de las personas. Tenemos una actividad docente importante y sobre todo también trabajamos intensamente en tener un hospital con eficiencia y mejora de la accesibilidad para nuestros pacientes. Estamos ahí inmersos en todo un programa de actualización, de digitalización y de mejora continua dentro del hospital, que con profesionales del nivel que tenemos hoy aquí, bueno, qué magnífico, ¿no? El doctor Serrés es médico radiólogo, especialista en ecografía intervencionista, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Vall d'Hebron, y responsable de la unidad de radiofrecuencia en Centro Médico Tecnon. Bueno, doctor Serrés, muchísimas gracias y a todos los autores del libro por tener la deferencia de presentarlo en nuestro centro. Muchas gracias, y Manel por organizarlo. Doctor Escobar, muchas gracias, y sin más te cedo la palabra. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Yo soy Manel Escobar, soy radiólogo de formación y director de radiología tanto de Tecnon como del Hospital Vall d'Hebron, donde tengo la suerte de trabajar en los 2 sitios con el doctor Xavier Serrés. Y digo que es una suerte y es un honor, porque entre toda la gente con la que trabajo, él, digamos, es la persona más insistente, más persuasiva, más trabajadora, incansable, que no desfallece nunca buscando los objetivos de mejorar la salud de los pacientes, ¿no? Y él en esto es un número 1, con lo cual, pues para mí es un honor poder estar en la presentación de este libro, en el que él es coeditor, junto con la doctora Estela Maris Batallés y el doctor Novelli. Este libro, ahora lo presentará la doctora Batallés, pero una de las cosas que más me han llamado la atención es que, primero, es un libro que está escrito en español, no está en inglés, pero que cuenta con las mejores figuras mundiales de esta técnica, de la aplicación de esta técnica de ablación de radiofrecuencia de nódulos tiroideos. Con lo cual, realmente, para mí es un orgullo poder moderar este acto. Los ponentes tienen las instrucciones de 8 minutos cada uno para hablar de el tema que se les solicita, ¿no?, como expertos en la materia. Vamos a intentar cumplir un poco los timings, por tanto, os ruego que os ciñáis un poco, sobre todo al doctor Serrés, que le cuesta más el tema de los timings, para que podamos acabar y podamos hacer un poquito de debate, ¿no?, con las opiniones, las preguntas que puedan surgir, tanto del público asistente como de los participantes. Así que, sin más, invito a la doctora Estela Maris Batallés
a que haga la presentación de este libro. Bueno, buenas tardes. Realmente es más que un honor estar presentes hoy acá en Barcelona. Para nosotros, el equipo médico que venimos desde Rosario, Santa Fe, Argentina, a presentar esta obra que se creó, que surgió como un sueño que se hace realidad y que hoy podemos tener entre nosotros. Primero quiero agradecer especialmente a todos ustedes, a Barcelona, por habernos recibido de la manera que nos recibió, y al doctor Manuel Escobar Amores, a la doctora, la directora de la institución, que con tanto cariño nos ha recibido. Y bueno, contarles un poco cómo surgió este libro, cuando en un primer momento nos encontramos con un doctor que venía de España, en un primer curso que se hizo, un curso taller de radioablación de nódulos tiroides benignos. Esto fue en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el año 2016. El doctor ya era el experto, ya tenía su gran experiencia y nos vino a acercar a Latinoamérica, que recién empezábamos a escuchar de esto de la ablación por radiofrecuencia. ¿Qué será? Era una forma de tratar el nódulo de tiroides sin operarlo, era toda una intriga. Y ahí pudimos estar con él, pudimos disfrutar de su experiencia. ¿Por qué? Porque además de hacer una demostración con fantomas, como lo vemos acá, con Javier Alorda, que está presente, que ahí también lo conocimos en el año 2016. Además, también pudimos ver, él fue quien llevó a cabo el procedimiento, en pacientes, ¿sí? Y ahí dijimos, ahí nos quedó sembrada mucho la inquietud y la necesidad de seguir, de saber un poco más de esto. Entonces, esa fue la primera vez. Ahí estamos viendo una doctora que también de Latinoamérica estaba presente allí, la doctora Caracela Ceballos de Perú, que fue su discípula. El doctor John Jairo Duque, que era el organizador del coordinador. Bueno, el doctor Serres, sosteniendo en su mano uno de nuestros libros del doctor Novelli, en realidad, de la saga del doctor Novelli de libros, y Javier, con su simpatía habitual. Entonces dijimos, bueno, cuando empezamos a pensar en reunir, fuimos muy ambiciosos de entrada, porque pensamos a reunir un equipo de gente, un grupo de profesionales, muchos de los cuales tenían muchísimos años de experiencia, mucha experiencia realmente en el tema, y otros que estaban con una curva de experiencia ya ganada. Entonces, poder materializar esa experiencia en un libro nos resultó realmente un gran desafío que, por suerte, no sé si es tanta suerte en realidad, sino que mucho también tuvo que ver la convocatoria de los que convocaban, el nombre del doctor Serres, el nombre del doctor Novelli, realmente son garantía de calidad de una obra, creo. Así que la respuesta fue favorable. Y entonces podemos reunir las banderas de los participantes en este libro, y si ustedes lo notan, son 8 países que participaron. Autores de 8 países: Corea del Sur, Estados Unidos, Colombia, España, por supuesto, Argentina, por supuesto, Italia, Brasil y Ecuador. Y entre ellos, por supuesto, quiero nombrar algunos que muchos de ustedes están en el tema y van a saber reconocerlos. Por ejemplo, Jung Wan Baek, de Corea del Sur. Anabela Brunás, Melissa Brunás, Oscar Brunás, que están aquí presentes, que forman parte de la unidad de tiroides de Rosario, Argentina, también participaron. Ya el doctor Brunás, tuvimos la experiencia con él en la presentación, en la concreción de un libro previo que también lo pueden ver después, que es el de nódulos de tiroides, diagnóstico clínico. Bueno, el doctor Álvaro Cabrera Peña, de Granada, España, Juan Pablo Dueñas Muñoz, de Medellín, Colombia, José Miguel Escudero Fernández, Barcelona, España, Cristian García Ceballos, de Ecuador, Fermín Garrido Pareja, de España, Granada,
Leonardo Rangel de Brasil, de Río de Janeiro, Luis Paulo Kowalski. Hay cirujanos también, que eso es muy importante porque la comunión entre cirujanos y radiólogos intervencionistas en este punto, o concretamente en este tema, es controvertida en algunos casos. Luis Paulo Kowalski de San Pablo, Brasil, el doctor Franco Novelli, hijo del doctor Novelli, por supuesto el doctor José Luis Novelli, que también contribuyó con su capítulo, el doctor Roberto Novicio, de Italia, ¿sí?, de Reggio Emilia, Owen Park, de Dallas, Texas, Estados Unidos, Paula Pérez Naranjo, de Granada, España, Manuel de Dios Redondo Almedilla, también de Granada, España, Jordi Reverter Calatayud, también de España, de Barcelona, por supuesto el doctor Xavier, muy bien, Serres Crisams, presente aquí, además de editor. Y bueno, los temas que hemos desarrollado en este libro van desde las indicaciones de la ablación en los nódulos tiroides benignos, siguiendo por la física básica, cuál es el equipo que necesitamos para llevar a cabo el procedimiento, cuál es el rol de la ecografía y la punción con aguja fina previa a la realización del estudio. También tratamos el tema de los nódulos tiroides benignos en niños y adolescentes, en la patología nodular benigna no funcionante, en el nódulo autónomo de tiroides, en el microcarcinoma papilar de tiroides, también un tema muy, muy interesante, los tumores que son recurrentes una vez el paciente operado y que vuelve a aparecer un cáncer, también es de utilidad esta técnica, las complicaciones, por supuesto, como todo método las tiene, el seguimiento, qué pasa con ese paciente que recibió un procedimiento de radiofrecuencia, cómo lo vamos a seguir, de qué manera, qué va a ser importante en ese seguimiento. Después también, bueno, en el seguimiento activo, hacerlo versus radiofrecuencia versus la cirugía, las recurrencias en el cuello, la tiroidectomía, el capítulo del doctor Novelli, versus la ablación térmica del nódulo de tiroides, la alcoholización de los nódulos quísticos, también otra técnica muy en boga, y el adenoma de paratiroides, también la paratiroides está incluida. Y además el efecto que deja la radiofrecuencia desde el punto de vista de la citología, tratado por los patólogos, por los doctores Brunás. Así que realmente es una obra, como dijo el doctor Manuel, en español, que es de monotemática, de mucha utilidad para muchos de nuestros colegas. Entonces, para hablar un poco de números, fríamente, están incluidos 32 autores, son 16 capítulos y ya dijimos 8 países. Quiero agradecer también especialmente y mencionar la impresión de la obra, se llevó a cabo, como todas las obras de la unidad de tiroides en realidad, en la imprenta de la Universidad Nacional de Rosario, con gran experiencia. Unas palabras en especial para StarMed, que confió desde el principio en el proyecto y nos apoyó económicamente para la impresión de la obra, muy importante, es un factor muy importante. Así que muchas gracias a StarMed, también muchas gracias a JJP Hospitalaria y les menciono, también trajimos algunos ejemplares para compartir y para sortear después, que no es el primer libro que en nuestro grupo por lo menos se edita. Este es el nódulo de tiroides diagnóstico clínico, Bataillés, Novelli y Brunás, del año 2022 y, como ustedes ven acá, quiero hacer un homenaje en especial al doctor José Luis Novelli, que ha logrado superar la saga de Harry Potter, porque ya son 11 los libros que lleva editada la unidad de tiroides y ya estamos trabajando con el doctor Serres y con el doctor Brunás en el número 12, que va a tener que ver con la paratiroides, e incluso un número 13 con la ecografía. Así que más que feliz y nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes y un honor poder haber participado con la gran experiencia que tiene el doctor Serres Xavier en este campo y es realmente un ejemplo a seguir y un inspirador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Batallés. 8 minutos, 8 segundos. Impresionante. Impresionante. Realmente muy bien. A continuación, vamos a tener el punto de vista de un endocrinólogo. En este caso es el doctor Guillem Cuatracasas, que es un endocrinólogo de referencia de Centro Médico Tecnon, que dirige el Instituto CEPEN
y que es una persona pues, absolutamente clave en el manejo clínico de los pacientes afectos de patología tiroidea. Juan Vulguis, Guillem. Bueno, pues moltíssimes gràcies, doctor Escobar, y sobre todo Xavier, por la invitación. Bueno, veo que no solo en endocrinología hay una conexión Cataluña-Argentina. Enhorabuena a esta colaboración y a seguir por ahí. Yo os daré un punto de vista un poco del endocrinólogo. Yo estuve involucrado en los primeros casos que se hicieron aquí, principalmente por el entusiasmo, ¿no?, que Xavier desprendía y que de alguna manera me contagió. Y la verdad es que esto empezó en el 2015 o 2016, final del 2015, principios del 16, estamos 8 años después prácticamente, y el crecimiento ha sido, yo diría, exponencial, ¿no? Y sobre todo en estos últimos 3 o 4 años sí que el crecimiento ha sido mucho más rápido. Este año probablemente superaremos los 40 casos, al menos desde la perspectiva del servicio de endocrinología, ¿no? Y en su momento, cuando hablábamos de termoablación y con Xavier discutíamos diferentes opciones que había, teníamos el láser en su momento, ¿no? Había la radiofrecuencia y empezaban a haber diferentes opciones, que si microondas, que si en fin, diferentes opciones sobre la mesa. Y en un momento también hubo el HIFU, también nos decidimos probarlo, ¿no? Y de alguna manera, desde endocrinología, desde los que somos más clínicos y menos intervencionistas, pues nos parecía más fácil. Y al final, curiosamente, de toda esta cantidad de técnicas, 8 o 9 años después, sigue habiendo una, ¿no? Y esta es la mejor demostración de que es una técnica eficaz, ¿no? Porque al final en medicina las cosas que se imponen son las que funcionan, ¿no? Si no, no se imponen, ¿no? Y aquí estamos, ¿no?, con la radiofrecuencia, con el pionero de la radiofrecuencia en nuestro país. Y la perspectiva nuestra, yo creo que es una visión muy positiva de esta técnica, ¿no? Xavier me dijo una frase al principio cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacerlo en nuestros pacientes, y dice: ¿por qué vamos a mandar a operar un paciente con una patología que es benigna, ¿no? De acuerdo, hay grandes cirujanos, las complicaciones son bajas, parálisis de recurrente prácticamente no la vemos ya, las hipocalcemias suelen ser transitorias, etcétera, pero no deja de ser un proceso benigno. El paciente se lleva una buena cicatriz y el paciente se va con tratamiento sustitutivo de por vida, ¿no? Bueno, esto está justificado en los cánceres, pero no está justificado en procesos benignos como este, ¿no? Y esta frase, que yo creo que exemplifica el por qué un paciente con un nódulo de unas dimensiones que puede causar alguna molestia clínica debe hacerse un procedimiento de termoablación, ¿no? Y yo creo que sigue siendo válida esa observación y es un poco en lo que nos guiamos, ¿no? Buena prueba de que esto se está imponiendo, no solo es que en hospitales públicos como el Vallebrón, donde él trabaja, es una técnica que ya se hace habitualmente, también en muchos otros procesos, en riñón, en hígado, etcétera, sino que también las compañías aseguradoras con las que trabajamos también aquí, pues han ido acreditándolo, ¿no? Y esto también valida la técnica muchísimo, ¿no? Sin datos positivos probablemente no llegaríamos a eso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estamos en un momento donde parece que la técnica se consolida, parece que las cosas lo apoyan a nivel público, a nivel de aseguradoras privadas. Cada vez hay más médicos que se interesan y os agradezco el venir porque esto es el que da el apoyo para el futuro, ¿no? Probablemente algunos endocrinólogos que éramos muy poco intervencionistas nos atreveremos en algunos casos más sencillos a iniciarnos, ¿no? Y eso yo creo que también ayudará a hacer grande la técnica en sí. Y nada, mi visión es absolutamente positiva. Yo soy un gran defensor de la técnica, sobre todo en patología benigna. La doctora Batallés ha puesto sobre la mesa algunos puntos más controvertidos, ¿no? ¿Qué hacemos con los microcarcinomas? ¿Qué hacemos con una adenopatía que igual no puede resecarse quirúrgicamente, pero sí llegar a ella con radiofrecuencia? ¿Qué pasa con los niños? Donde ahí tenemos poquita experiencia aquí todavía, tenemos que hacer un mea culpa y pensar en derivar más, porque los casos iniciales quizá no fueron tan buenos como pensábamos. Entonces, bueno, hay muchos puntos de crecimiento posible, ¿no? Y ahí, pues bueno, esta simbiosis, ecografía, endocrinología, incluso el propio cirujano, ¿no? Que es un poco la forma que tenemos de trabajar ahora aquí con los comités de cáncer de tiroides que tenemos montados, ¿no? Que sea multidisciplinario. En fin, agradecer la invitación, daros mi apoyo más absoluto desde el equipo de endocrinología, como no, y felicitaros y daros la enhorabuena por esta magnífica iniciativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Guillem. A continuación, el profesor doctor José Luis Novelli nos va a dar el punto de vista del cirujano que lleva más libros editados que Harry Potter. Me ponen los cables para que no me escape, pero no. Quería contarle cómo me siento y qué quiero mostrarle. Es muy importante esta reunión. Esta reunión es muy importante porque estamos con el doctor Serres y estamos con un grupo de gente que cree en esta técnica. Yo soy cirujano y me costó mucho pensar que esto servía. Y vamos a ver una plaquita. ¿Cómo se hace esto? Yo lo muevo. Ahí está. Esta sería... Quería agradecer, por supuesto, a la doctora Izar y al doctor Manuel, ¿no? Y fíjense, este fue el primer contacto que tuve yo con la radiofrecuencia. Fue en el año 2016 en Cartagena. Ya lo nombró la doctora Batallés y había dentro de ese congreso, que fue un congreso de endocrinología de la Sociedad Colombiana de Endocrinología, un curso de radiofrecuencia. Y el doctor John Jairo nos dice, mira, a lo mejor te interesa. Es decir, no había un consenso de que esto tuviese el desarrollo que tiene en este momento. Y el tema de la conferencia era la cirugía del futuro. Y cuando fui y me senté ahí, de cirugía no había nada. Pero era cómo tratar los tumores sin operar. Ese fue el título de la conferencia de Xavier. Y ahí está Xavier dando su conferencia. Y había... Acá se ve la anterior, ahí se ve como en esa reunión había 15 a 20 personas, 25, no había más. Era una habitación chiquita y el doctor explicó qué se podía hacer con la radiofrecuencia en los nódulos de tiroides. Bueno, después de la conferencia hubo una parte práctica, donde ahí se puede ver a Xavier tratando a un enfermo y ahí tenemos la visualización más grande de la pantalla del eco, donde se puede ver cómo él estaba tratando ese paciente. Pero claro, yo soy cirujano y entonces... vengo acá a decir, bueno, momentito, hasta el momento el tratamiento gold estándar de los nódulos de tiroides deben operarse y es la tiroidectomía convencional. El abordaje quirúrgico se realiza a través de una cervicotomía de aproximadamente 3 o 4 centímetros por debajo del cartílago tiroide en la línea media del cuello sobre la glándula tiroides resecando toda la glándula o parte de la glándula tiroides. Y en los últimos tiempos, como era criticada las incisiones, fíjense que antes de esta época, en vez de hacer una incisión de 3 o 4 centímetros, se hacían unas incisiones de 10 o 12 centímetros. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué se hacían así? Se hacían así porque el diagnóstico del bocio nodular estamos hablando de antes de la aparición de la ecografía. Los nódulos eran... cuando entraba el paciente, uno le daba la mano y se hacía el diagnóstico de un bocio nodular. Pero con la aparición de la ecografía empezaron a llegar pacientes con muchos papeles debajo del brazo y diciendo, me vengo a operar. ¿Por qué se viene a operar? Porque tengo un cáncer de tiroides de 3 centímetros. No era palpable. Entonces la ecografía empezó a tener en el cuello una importancia muy importante. Y para una forma de poder competir y tratar de que esa cicatriz no se vea, era a través de hacer los abordajes remotos a la glándula tiroides. Se empezaron a hacer
los abordajes a través de la vía oral, a través de la axila, a través de desde la mama o retroauricular. Eso eran la parte remota. A ver, ¿acá era? No. Acá. ¿Cuáles son las desventajas de la tiroidectomía convencional y la realizada por técnica endoscópica? Bueno, que cuando uno hace una tiroidectomía saca la glándula tiroides, que en la tiroidectomía endoscópica o robótica aumenta la complejidad del procedimiento, por lo tanto hay una curva de aprendizaje y aumentan también los costos. La resección de un nódulo y el parénquima tiroideo que lo contiene produce una disminución de la función tiroidea, un hipotiroidismo que hay que tratar. En las cirugías convencionales, como dijimos, deja una cicatriz en el cuello. También hay potenciales complicaciones quirúrgicas en ambas modalidades, como la lesión de los nervios recurrentes, del laringio superior, de las glándulas paratiroideas. Se hace con anestesia general y también tiene mayor estadía dentro del sanatorio. Y por supuesto todo esto tiene mayor costo. En la actualidad las cosas cambiaron. Muchos pacientes, especialmente mujeres jóvenes, no desean cicatrices permanentes en el cuello. Les preocupa también el riesgo de las complicaciones quirúrgicas. Y también prefieren obviar tomar hormona tiroidea. Eso hace que las cosas cambien. Y entonces la técnica de ablación térmica de los nódulos de tiroides en pacientes seleccionados es superior a la tiroidectomía convencional y a las técnicas endoscópicas en términos de satisfacción de los pacientes, en la calidad de vida postoperatorio y en la estancia muy breve de hospitalización. Pero, acuérdense que yo soy cirujano, pero requiere más tiempo para lograr la reducción del volumen del nódulo tiroideo. Se debe prestar atención a la reducción incompleta del nódulo y a la posibilidad de recurrencia. Y no se puede realizar, y esto es importante, un estudio anatomopatológico de toda la pieza a tratar. Eso permitió que se estudiase la radiofrecuencia y que en este momento, a través de esa demanda de nueva gente, haga que la radiofrecuencia vaya solucionando de a poco todos estos inconvenientes que se están tratando. Nosotros no es nuevo que hayamos pensado en la radiofrecuencia. Ya en un libro anterior lo habíamos convocado al doctor Xavier a que él realice un capítulo en el libro Nódulo de tiroides diagnóstico clínico, y es el capítulo número 26. Javier se había convertido en uno de los referentes en el mundo de la radiología intervencionista, en la radiofrecuencia. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctor Novelli. Ahora vamos a salirnos del mundo de los profesionales y vamos a entrar en el mundo de los pacientes, porque nos interesa conocer el punto de vista de un paciente, en este caso de una paciente, María Isabel Marc, que ha sido tratada por el doctor Serras y que no cuento nada más, nos lo va a contar ella. Cuando hace unas semanas me llamó el doctor para invitarme a esta conferencia, no me lo tuve que pensar, porque realmente para mí ha sido uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Y espero con mi testimonio pues, poder resumir lo que ha sido esta experiencia. El principio de mi patología se remonta hace 11 años atrás, en el posparto de mi primera hija,
en una analítica de control donde se vio una alteración de la tiroides y a partir de ahí se identificó un nódulo que era tóxico y que fue creciendo y creciendo a lo largo de los años hasta ser visible. Realmente para mí, más que ser un problema estético, que también lo ha sido, porque yo no podía salir a la calle sin un pañuelo porque me daba vergüenza verme así, ha sido un problema de gestión de las emociones. Era imposible gestionar correctamente el estrés porque las taquicardias, las palpitaciones, este espíritu de controlarlo todo, de estar haciendo una tarea y tener en la cabeza muchas más, se había convertido en un estilo de vida. Y no era algo que yo eligiera, era algo que mi cuerpo me mandaba. Yo me acuerdo por la mañana, por ejemplo, cuando iba a despertar a mis hijos para ir al colegio, el hecho de que uno se demorara más de la cuenta, cosa que pasa muchas veces, o que no se vistiera rápido, para mí era un drama. Me disparaba del 0 al 100, no tenía una regulación. Y entonces pues ya empezaban los nervios, los temblores, estar acelerado ya de buena mañana. Realmente es hacer grandes los pequeños problemas que hay en el día a día. Y llega un momento que no sabes tampoco bien si es tu carácter que se está volviendo así por el hecho de tener hijos, por la sociedad en que vivimos, por el trabajo, o realmente es la patología. Y eso evidentemente influye mucho en la autoestima. A partir de aquí, bueno, me puse en manos de endocrinólogos que miramos y contemplamos varias técnicas hasta dar con el doctor Serres, porque al fin yo no me estaba medicando y quería dar una oportunidad a las técnicas no invasivas si podían solucionar mi problema. Porque la opción de extirpar el órgano siempre ha estado ahí, como un plan B por si todo lo otro no funcionaba. Lo único que, gracias a Dios, pues realmente puedo decir a día de hoy que tengo una tiroides normal, que estoy sana y que eso ha hecho que en mi vida y la de toda mi familia, la de mis amigos, compañeros de trabajo, pues dé un vuelco de 180 grados, porque he recuperado la calma interior, mi paz, el poder afrontar los problemas del día a día de otra manera, más tranquila, dialogando, con un tono normal, sin alterarme. Ahora sé que no era así yo, lo estaba haciendo la patología que yo tenía. Y para mí eso no tiene precio. Despertarme por la mañana y quedarme en la cama disfrutando unos segundos del calor de las sábanas, de poder acariciar a mis niños, de disfrutar de esos pequeños momentos que te da la vida. Antes era impensable y créanme que lo he intentado muchas veces, no podía. Así que lo único que puedo decir es darle las gracias de todo corazón al doctor Serres por haberme dado paz, por haberme dado esa calma interior, por haber dado calidad de vida a toda mi familia y animar desde aquí pues, a todo el cuerpo médico a que sigan investigando este tipo de técnicas y que mejoran increíblemente pues, la calidad de los pacientes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, María Isabel. Realmente tu testimonio es impactante y el hecho de la tranquilidad que transmites ahora, ¿no? Estoy por hacerme yo uno, porque realmente nos iría bien en nuestra vida cotidiana cuando nos disparamos. Vamos a pasar ahora al punto de vista del patólogo, ¿eh? Y en este caso con el doctor Óscar Brunás, que dirige el instituto que lleva su nombre y que es el patriarca de una saga de patólogas. Así que deseando escucharte tu experiencia y tu contribución a este tema. Bueno, desde ya un placer estar en esta reunión en la presentación de un libro tan importante.
Y bueno, me voy a referir a la visión del patólogo, que siempre la función, es decir, todos los integrantes del cuerpo médico son importantísimos, ¿no? Y cumplen una función vital en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Pero en este caso en particular, el trabajo en equipo del ecografista intervencionista, imagenólogo y el médico patólogo es muy importante porque tenemos que asegurar que ese nódulo que se detectó clínicamente o solo imagenológicamente es benigno. Entonces, ahí entramos en la importancia que tiene el trabajo en equipo. Es decir, el médico patólogo y el médico imagenólogo tienen que trabajar en conjunto para poder actuar sobre ese nódulo, poder extraer células y determinar si esas células son benignas o malignas. Si ese nódulo es benigno o maligno, y por lo tanto si es benigno, si es pasible, por lo tanto, de un tratamiento por radiofrecuencia. Entonces, este es el concepto básico. El transductor que opera el ecografista, la aguja montada en la jeringa que llega al nódulo, todo eso bajo el control ecográfico. La importancia que tiene que el médico patólogo esté presente en el momento de la punción biopsia, punción aspirativa, porque tenemos que asegurarnos que ese material que se obtiene sea representativo del nódulo que se está estudiando. Porque en el momento de la punción no solo se punza el nódulo, sino que se evalúa las características de ese nódulo. Los márgenes, la ecogenicidad, la vascularización, etc. Entonces, en el momento en que se localiza el nódulo y se punza, se obtiene material en el momento, el médico patólogo ese material lo procesa en forma inmediata, lo pone en alcohol 96 grados, hace una coloración rápida con hematoxilina activada y determina si hay presencia de células que permiten un estudio diferido. Porque si eso no se hace, la seguridad diagnóstica no es tal. Y está la posibilidad de que el material que se obtenga no sea un material suficiente y haya que repunzar. Entonces, como el protocolo indica que se debe tener 2 punciones citológicas negativas para que el nódulo sea pasible de radiofrecuencia, entonces tenemos que estar realmente seguros que ese nódulo es benigno. Por lo tanto, tenemos que llevar la sensibilidad lo más cercano posible al 100%, aunque sabemos que ningún método da un 100% de sensibilidad, pero eso es lo que se busca. Entonces, en las 2 punciones que se realicen, deben trabajar en conjunto el médico ecografista y el médico patólogo. Es decir, es inconcebible en nuestro medio trabajar sin los 2 profesionales. Esto es lo que se busca, algo tan básico y tan importante. Asegurarnos que la aguja está dentro del nódulo. Si yo recibo un material citológico y no estoy seguro si ese material fue extraído del nódulo o del tejido que está alrededor, yo no puedo hacer diagnóstico de seguridad. Entonces, esto es muy importante. Y esto se evalúa en el momento de la punción. Una vez que se determina que un nódulo es benigno y que ese nódulo fue pasible de ablación por radiofrecuencia, no hay una gran experiencia en cuanto a las modificaciones que tiene el nódulo histológicamente después de la radiofrecuencia. Estos son ejemplos. ¿Qué es lo que pasa con ese nódulo? Lo más frecuente es que el nódulo se transforme en un tejido fibroso, fibrohialino, tipo cicatrizal, con tejido tiroideo vecino que puede ser o del mismo nódulo o de la glándula vecina.
acá vemos mayor aumento. Tejido fibrohialino. Otras veces se encuentra tejido con cambios por electrocoagulación, tejido vial. Bueno, conclusión, porque no los quiero aburrir con patología porque sé que aburre. Es muy importante dos cosas. En primer lugar, que se tenga dos punciones aspirativas con aguja fina Bethesda 2, es decir, que nos esté asegurando que el nódulo es benigno. ¿Cómo se logra cómo podemos asegurar que ese nódulo es benigno? Mediante el trabajo en equipo, y eso es lo que quiero reiterar una vez más, entre el médico ecografista y el médico patólogo. ¿Por qué reitero esto? Porque sé que en muchas realidades conseguir esa fusión de equipo no es una tarea fácil. Y el control de material no lo debe hacer un citotécnico, lo debe hacer un médico patólogo, porque hay que aplicar criterios médicos en el momento de la punción. Por eso que, si bien la patología es importante como todas las otras especialidades, acá tiene un rol muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que ese nódulo que se va a someter a la ablación por radiofrecuencia es un nódulo benigno. Así que, bueno, básicamente es... A escuchar el punto de vista del radiólogo, del doctor Xavi Serras. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí en este acto académico que para mí es una excepción en mi vida habitual. No es usual que hagamos presentaciones de libros y en este momento para mí estar aquí con todos ustedes es casi una fiesta. Y por tanto yo lo quiero celebrar con ustedes, pero antes quiero agradecer al doctor Escobar que nos haya acompañado en esta presentación. Él fue quien me aconsejó de venir aquí a la Tecnon y a él le debo todo lo que yo soy profesionalmente. Es un visionario. Cuando yo voy, él ya vuelve y siempre está dispuesto a que yo le ponga mi cabeza encima de su hombro para que me console. Y yo se lo agradezco. Es así. Pero también quiero agradecer a la doctora Isart que nos haya acompañado en la inauguración de esta presentación. Quiero agradecer al doctor Romà Vidal, mi jefe de servicio de aquí, por su paciencia. Nosotros hemos empezado a hacer mapas ganglionares y esto me llevaba mucho tiempo. Hemos racionalizado los tiempos gracias a poder tener para los mapas ganglionares un poco más de tiempo para los pacientes en esta atención personalizada que siempre hacemos. En todo esto también quiero agradecer a la Susana, que antes estaba por aquí, a la Montse, todo su apoyo, a la Dolors, también al equipo de programación, porque a veces se generan situaciones conflictivas con algunos pacientes que querrían hacerse la ecografía ahora mismo. Y después también a todos los compañeros que me acompañan en las tardes y sobre todo a María José, que ahora me está ayudando en la secretaría. También quería agradecer a Guillem que nos haya acompañado en esta mesa redonda, Guillem Cuatrecasas, porque él al principio nos ayudó mucho a comprender que desde la clínica nos podían facilitar la opción de hacer realidad este sueño que era tratar los nódulos benignos con radiofrecuencia. Quiero agradecer a Maribel su testimonio impresionante. Quiero agradecer a Óscar Brunas que nos haya acompañado a dar esta visión de la necesidad de la anatomía patológica y evidentemente a José Luis y a Estela, que los quiero
Fue una fortuna encontrarnos en Cartagena y aún no se ha terminado todo lo que tenemos que hacer. Quiero agradecer a toda mi familia, a Ana por su paciencia, por su soporte incondicional y a todos mis hijos, a mis hermanas, mi madre, que me han acompañado también hoy. Y para empezar, les quiero contar que yo como radiólogo o como médico me he dedicado a la radiología. Dentro de la radiología me he dedicado a la ecografía. Dentro de la ecografía me he dedicado a los procedimientos intervencionistas guiados por ecografía, haciendo punciones, biopsias, drenajes, ablaciones con radiofrecuencia. Ahora estamos introduciendo virus dentro de los tumores. Y es cierto que he sido pionero en las ablaciones de los tumores renales, pero también en los tumores, en los nódulos de tiroides. Y cuando un día me encontré al doctor Mesa del hospital, me dice, oye, ¿tú que haces tanta radiofrecuencia? Algún día supongo que tratarás un nódulo de tiroides con radiofrecuencia. Doctor Mesa, no, porque las agujas que tenemos tan grandes, con esta ablación tan grande, lo quemaría todo y por el cuello pasan muchos tubos, muchos cables, ya lo sabe usted, y por tanto, con una aguja de radiofrecuencia tan grande como la que tenemos, no podemos tratar un nódulo. Pero, y por tanto, quedó así. Y al cabo de un tiempo, en el hospital, después de haber recibido vendedores de agujas de radiofrecuencia, de microondas, que la mía hace un área de ablación mayor y la mía no, aún mayor. Todo el mundo vendiendo las agujas de radiofrecuencia con un volumen mayor. Se acercan dos primos, no dos primos de dos primos, sino dos primos de sangre, Javier Alorda y Jesús Cereceda Suso, y me venden o me pretendían vender unas agujas que solo hacían una ablación así de pequeñita, de 1 centímetro o de 7 milímetros o de 5. Comprendí perfectamente lo que me estaban vendiendo y a partir de entonces hay una relación de verdadera amistad con ellos, porque con ellos hemos viajado juntos, hemos hecho muchas cosas juntos y me han brindado la posibilidad de que nos hayamos desarrollado en esta área del conocimiento. Yo a veces les digo, y es cierto, de que los verdaderos pioneros son ellos, porque ellos fueron los visionarios de invertir en vender unas agujas así de pequeñitas. O sea que todo empezó de esta manera. Ahora, en este momento, quien tiene la representación de estas agujas es Otomedic, David Falguera, que nos da un soporte impecable y que también le quiero agradecer públicamente su soporte y su humanidad en su equipo de trabajo, que es de muy agradecer, que los pacientes incluso lo perciben. Les enseñaré rápidamente tres casos para que vean qué es lo que podemos llegar a hacer con la radiofrecuencia, pero también con la alcoholización. Es un nódulo de tiroides. Perdonen, sí, aquí. A ver. Vale. Este es un nódulo de tiroides que tiene partes líquidas y septos ecógenos. Este nódulo producía un exceso de hormona. El paciente tenía un estado de intranquilidad incontrolable. Y decidimos de tratarlo, en este caso,
con una alcoholización. Fijaros que cuando utilizamos el contraste podemos ver que las burbujitas del contraste se distribuyen por todos los septos que nos están indicando que están vascularizados. Primero introducimos la aguja y ponemos la anestesia hasta la cápsula y después ponemos la aguja del alcohol. Y lo que hice es aplicar la técnica de la radiofrecuencia, la técnica del moving shot en el alcohol para poder tratar este nódulo. Ir vaciando paulatinamente cada uno de los compartimentos y inyectando alcohol. El alcohol es esta zona blanca y cuando hemos inyectado alcohol en un compartimento, retiramos, volvemos a aspirar, volvemos a inyectar alcohol y así distribuyendo la aguja y reposicionándola por todo el nódulo. Al final, el nódulo queda completamente empapado de alcohol, alcohol puro que desnaturaliza las proteínas y que produce una reducción de esta actividad autónoma que producía el hipertiroidismo en el paciente. Al final del procedimiento administramos el contraste y podemos ver cómo hay una ausencia de captación. Al cabo de 2 semanas, este nódulo, que era quístico, se ha vuelto sólido, no hay componente líquido, se ha hecho más pequeño y el paciente está eutiroideo, se encuentra perfecto desde un punto de vista metabólico. Con el Doppler podemos ver que hay a lo mejor alguna vascularización periférica, pero gracias al contraste podemos ver que hay una zona necrótica producida por el alcohol y una parte del nódulo aún viable. Al cabo de 8 semanas, recibimos al paciente otra vez para hacer una ablación con radiofrecuencia. Pudimos ver en aquel momento que aún había vascularización, no había áreas líquidas y con el contraste se podía ver que se había reducido la zona de necrosis y lo que hicimos es tratar con radiofrecuencia utilizando la técnica del moving shot. Al terminar pudimos ver que el nódulo ya no captaba el contraste, estaba todo desvascularizado, estaba con esta necrosis coagulativa que produce la radiofrecuencia. Un caso de un nódulo grande de 78 centímetros cúbicos, predominantemente quístico. Lo que hicimos, en este caso, también tratar con alcohol. Estas imágenes más blancas son el alcohol distribuido por todo el nódulo. Al cabo de 8 meses, la paciente se le redujo tanto el nódulo que ya no quiero que me hagan nada más. Estoy contenta, estoy perfecta, no hacemos nada. Pero al cabo de 17 meses, el nódulo volvió a crecer. Decidimos de volver a hacer otra radiofrecuencia. Fíjense el alcohol cómo se distribuye por la totalidad del nódulo. Y al cabo de 25 meses, el nódulo había disminuido, persistía la vascularización, hay este septo, esta zona cicatricial interna que se correlaciona muy bien con la elastografía. Esto rojo es una zona que expresa mayor dureza y vimos que todo el componente líquido había desaparecido, todo era componente sólido y en este momento esta paciente era una buena candidata para ser tratada con radiofrecuencia. Aquí pueden ver esta zona avascular de la cicatriz central que quedaba de los tratamientos de alcoholización previos. Tratamos con radiofrecuencia produciendo esta forma cónica de la ablación para optimizar la distribución del calor. Vimos que había una zona de persistencia de nódulo de tejido viable que decidimos de retratar en aquel momento y al cabo de 30 meses este nódulo había pasado a tener 5 centímetros cúbicos cuando antes tenía 78 centímetros cúbicos, con una
reducción del volumen del 93%. En este momento pusimos el contraste porque con el Doppler veíamos que había una vascularización periférica, la elastografía nos indica que había una fibrosis, un aumento de la dureza del nódulo, y con el contraste pudimos ver que aún había una pequeña cantidad de nódulo viable en la periferia. Esto es importante porque este nódulo con un tejido viable en la periferia es lo que nos marca el pronóstico. Hay un equilibrio entre la reducción del volumen, la reducción de la zona necrótica y la zona de tejido viable periférico. A partir del momento que el tejido viable periférico tiene un crecimiento mayor que la reducción de la zona necrótica, es cuando puede haber un recrecimiento del nódulo. Y ahora les enseño el último caso de una paciente que ustedes conocen perfectamente, que tenía un nódulo hiperfuncionante. Con el yodo se veía este foco de hipercaptación. Este es el nódulo de esta naturaleza mixta, sólida y quística, y en aquel momento con el Doppler se ve la vascularización interna, con la elastografía se veía esta zona de calcificación que era la zona residual a los tratamientos que ella había recibido. Lo que ven en la periferia es el recrecimiento del nódulo. Con el contraste se puede ver que realmente hay una captación de este nódulo que está bien vascularizado, está produciendo un hipertiroidismo a la paciente, y decidimos, debido a este componente quístico entrelazado con las partes sólidas, de hacer una alcoholización con la técnica del moving shot. Y conseguimos al final, en este caso es el nódulo con la mitad inferior del nódulo alcoholizado, faltaba tratar esta parte y al final se ve todo el nódulo lleno y empapado de alcohol, y al cabo de 4 meses pudimos ver esta reducción del tamaño del nódulo, y con el Doppler se veía que todo era avascular excepto esta parte de aquí. Esto con el Doppler, y con el contraste se podía ver la zona de necrosis de los primeros tratamientos, la zona de tejido viable, que aún esto no produce ninguna clínica a la paciente, y toda la zona avascular de la necrosis producida solo en este caso por alcohol. Tenemos pendiente de programar una radiofrecuencia cuando esta parte viable del nódulo recrezca y le vuelva a producir síntomas a la paciente. Muchas gracias. Aquí les muestro un código QR en el que pueden acceder al libro, y aquí hay el correo electrónico de la María José por si tienen algún paciente que la María José les puede ayudar a gestionar. Y aquí les enseño en primicia mi página web, que hoy, entre hoy y mañana, estará operativa. Es en periodo de casi de pruebas, pero los invito a que la puedan visitar. Muchas gracias. No te muevas, doctor Serras. Bueno, como era de prever, efectivamente, el doctor Serras se ha ceñido a 8 por 2 minutos 16. Pero muchísimas gracias, porque los casos realmente son espectaculares y las imágenes son magníficas. Nos hemos pasado de tiempo, pero yo me gustaría invitar a todos los ponentes a que subáis aquí un momento, por si la gente de la sala quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre todo lo que hemos visto en relación a este magnífico libro que estamos presentando hoy. Así que os invito a que subáis. No sé si cabemos todos, y si no, tú quédate aquí, ¿vale? Que tienes el micro.
Y animo a la audiencia a que si tenéis alguna duda sobre lo que se ha hablado, algún comentario que hacer, etcétera, etcétera, pues lo hagáis ahora. O calláis para siempre. Exactamente, calláis para siempre. Yo no soy médico ni de la profesión, pero como persona piensa esto, ¿hay alguna lucha o cómo se vive la situación entre los cirujanos y los Radiólogos. ¿Es una lucha o es una cooperación? No, yo creo que ya lucha de por medio se debe realizar. Creo que hay opciones de tratamiento. Todas las técnicas, ya sean quirúrgicas o intervencionistas, deben ser para pacientes seleccionados. Uno, a este paciente le aplicamos tal opción, a este otro le aplicamos otra opción. No es todo para todos. Es decir, a través del tiempo y a través de la ecografía, cada vez se han encontrado lesiones más pequeñas y se han encontrado lesiones que se pueden delimitar mejor. Por ejemplo, un paciente que tiene un nódulo de tiroides muy grande en el cuello, pero que se introduce en el mediastino, ese paciente no va a ser plausible de radiofrecuencia. Coincidimos, ¿no es cierto? Es decir, en cánceres de tiroides se está, en este momento, es controversial el uso de la radiofrecuencia en nódulos que no sean chiquitos y en una localización especial dentro del lóbulo tiroideo. Entonces, yo creo que con es decir, el cirujano en este momento se ve atropellado por las nuevas opciones de tratamiento, como es el seguimiento activo, como es la hemitiroidectomía y como es la radiofrecuencia. Pero yo creo que no se puede tapar el sol con las manos y que debemos de alguna manera ver qué es lo mejor para ese enfermo que tenemos delante nuestro. No creo que tiene que haber una competencia, tiene que haber una colaboración. Estoy totalmente de acuerdo con José Luis y quiero decirles que esta semana pasada he estado en Italia y que en un congreso monográfico en el tratamiento de nódulos tiroideos y estamos hablando de los nódulos benignos, pero en este congreso se está empezando a hablar del tratamiento de los nódulos malignos también. Afortunadamente, hay pequeños nódulos en el tiroides, los microcarcinomas papilares, que tienen una evolución muy lenta y hay quien propone hacer una vigilancia activa, ir vigilando al paciente y si no crecen, pues no se hace nada. En este contexto, entre no hacer nada y poner una aguja y quemar este pequeño microcarcinoma, pues esto también se está planteando aparte del tratamiento de los nódulos tiroideos benignos, que tanto, como habéis visto, se pueden tratar con el alcohol para secar y también con la radiofrecuencia. Hay algo también a considerar, la parte cultural. Es decir, estas técnicas se empezaron a utilizar en Oriente, en Corea, en Japón, y la mentalidad del paciente es diferente a nuestros pacientes, y sobre todo los pacientes latinoamericanos, donde ante el solo nombrar la palabra cáncer, decir, doctor, sáqueme todo. Es decir, hay pocos pacientes, si uno ve los papers de los diferentes grupos que están trabajando en Latinoamérica, la cantidad de pacientes incluidos son muy pocos, debido a que el paciente tiene una mentalidad de, no, doctor, es un cáncer, sáquemelo, y si me puede sacar más todavía, mejor. Pero evidentemente más no es mejor a través del tiempo.
Donar-vos a tots les gràcies per la xerrada, que ha sigut molt interessant. Y la pregunta era la siguiente, para los nódulos tóxicos, en principio, antes no se exige teóricamente, no para el tratamiento para radiofrecuencia, pero se asume la benignidad de los nódulos tóxicos. Para tratar nódulos tóxicos también hacéis buscáis dos PAPs benignas. Vale. Sí. Como bien has dicho, un nódulo tóxico, la probabilidad de que sea un nódulo maligno es inhabitual, pero exigimos que haya una confirmación citológica de que el nódulo es benigno. Esto siempre, en todos los casos. Després també una segona pregunta per al doctor Serras. Yo que soy diestro, de cara al tratamiento de los nódulos derechos, si te pones en la cabecera del paciente, digamos que tengo más facilidad para poder llegar a los diferentes puntos del nódulo. Para los nódulos izquierdos no soy ambidiestro, entonces me pongo al lado del paciente, no en la cabecera, y para tratar la parte más medial e inferior, técnicamente lo veo una forma de hacerlo un poco más compleja para mí, ¿no? Cuando son los nódulos izquierdos. Y no sé si usted, en base a su experiencia, tiene algún truco. Te cuento. ¿Me recuerdas tu nombre? Me llamo Xavier, también. Xavier. Sí, Xavier Bodoque. Soc endocrí al Verge de la Cinta, però em vaig formar a Son Espases, a Mallorca. Molt bé, muy bien. Pues os cuento. A ver, yo, como os he dicho, soy radiólogo y me he dedicado al intervencionismo guiado por ecografía. He hecho muchos procedimientos, muchas punciones a lo largo de mi vida y al final, no al final, en este momento de mi vida profesional que no tiene final, para decir algo, me encuentro con la opción de hacer tratamientos de nódulos tiroideos con la técnica del moving shot, y esto les digo que es de las exploraciones o de los procedimientos más exigentes que yo he hecho en mi vida profesional. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que tiene que haber una curva de aprendizaje seguro, ¿vale? Y también les quiero decir que para solventar este problema, en el Valle de Hebrón hemos creado un simulador virtual para poder enseñar a hacer punciones guiadas por ecografía. Pero lo que yo digo a todos mis residentes es que deben de ser ambidiestros. Esto es casi como una pequeña condición. Y es cierto que cualquier radiólogo intervencionista, en función del acceso, de la posición del paciente, de cómo está, tanto tienes que estar preparado para pinchar con la derecha que con la izquierda. Pero ahora viene el pero, porque yo, a pesar de que me considero ambidiestro, un procedimiento tan exigente como es el de la radiofrecuencia de nódulos tiroideos, resulta que pone tan a prueba que yo lo hago siempre con la derecha. Y cuando hago un nódulo del lóbulo derecho, pincho de cara al paciente. Pero cuando hago un nódulo izquierdo, yo me pongo en el cabezal, con la cabeza del paciente aquí, y yo trato así con la cabeza entre medio de mis manos. ¿Por qué? Porque en el fondo, a pesar de que yo preconizo que tengamos que ser ambidextros, en este caso, cuidado, porque el objetivo es, con un solo pinchazo, tratar todo el nódulo. Y entonces hay momentos que cuando llegas al polo, siempre dice como referencia al polo norte o al polo sur o a la Antártida y tal, en estos puntos siempre es cuando se exige más.
Y por tanto, para dar respuesta a lo que tú me pides, yo te confieso que la radiofrecuencia de los nódulos tiroideos los hago con mi derecha, que es la que más controlo. A pesar de que, yo siempre digo, de que la mano que inconscientemente más trabaja en un procedimiento de este tipo es la mano que aguanta el transductor. Porque esta mano está constantemente, con pequeños movimientos, con un fine tuning, buscando la posición exacta de la aguja, porque lo que sí que es importante para poder tratar nódulos de tiroides es que la punta de la aguja esté siempre dentro del nódulo. A partir del momento que alguien, ¿dónde está la aguja? Ya has metido la aguja en un lugar que no debías. Y esto es importantísimo. Una cosa que es buena y que nosotros decíamos, es importantísimo conocer la anatomía del cuello, porque tienes que saber dónde está el recurrente, dónde está el nervio vago, dónde está el frénico, dónde está el plexo braquial, dónde está el ganglio simpático cervical, la yugular, la carótida. Todas estas estructuras que pasan por aquí las puedes lesionar con lesiones que pueden ser permanentes y graves. Y el mensaje mío es, a mí, ahora voy a ser un poco grosero, me importa un comino la anatomía. Porque no tengo ni necesidad de conocerla casi. Esto es mentira, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque si tengo la aguja siempre dentro del nódulo, lo que haya alrededor me interesa mucho, pero a efectos prácticos lo que tienes que hacer es no tener la necesidad de conocerla, porque no tienes por qué con la aguja viajar fuera del nódulo. Y esto es lo importante, porque además, para que ustedes sepan que los nódulos de tiroides no están inervados. Por eso, solo con anestesia local podemos pinchar, quemar y el paciente lo tolera. Es cuando nos acercamos a la cápsula y aplicamos calor intenso a la cápsula, cuando el paciente puede levantar la mano o un dedo o dos en función del código de dolor que hemos pactado previamente. Por eso, insisto, lo más importante es la aguja siempre dentro del nódulo. Fundamentalísimo. Es la piedra angular de este procedimiento. ¿Más preguntas? Yo tengo dos preguntas. A ver. Pero no para ti. Una para Maribel. El doctor Serras, que es el mejor ecografista e intervencionista que yo he visto jamás, acaba de explicar la dificultad de un procedimiento de estas características. Tú como paciente, ¿cómo has vivido exactamente el procedimiento, la técnica? Realmente, yo cuando el doctor Serras me hablaba de código de dolor y todo eso, siempre decía, hombre, si tenemos que estar así 48 horas, igual me quejo, pero por el tiempo que dura la intervención, la verdad es que completamente se puede pasar sin ningún problema. Es más, en el posoperatorio realmente lo que notas son como unas anginas leves, con lo cual yo de hecho no he necesitado nunca ni tomarme un ibuprofeno ni un paracetamol, con lo cual por lo que es la intervención en sí realmente es el menor de los problemas. Perfecto. Para el doctor Brunas tengo una pregunta también. ¿Cómo conseguís estar presentes los patólogos en este tipo de procedimiento cuando se hace la punción? ¿Vale? Bueno, ahí tendríamos que entrar a explicar temas de... No llega. No llega. Bueno, igual me escuchan. Es un tema económico. Es decir, en Estados Unidos, no, en Paraguay mismo, hablando con colega, una cirujana de cabeza y cuello,
conseguir un patólogo para estar presente en una punción es casi imposible. Están disponibles muy pocas horas y cobran muy bien. En la Argentina, los patólogos estamos disponibles las 24 horas del día y por muy poco dinero. Los patólogos argentinos que están acá no me dejan mentir. Muy poco dinero. Entonces, es un tema ya gremial y de relaciones de nosotros, los médicos patólogos, con las instituciones, con las obras sociales, donde nos llaman para hacer una punción que tal vez cobramos $10, 10 euros a los valores de acá, 20 euros. Y bueno, son realidades diferentes. Es decir, nosotros gremialmente no nos hemos hecho saber valer. Entonces cualquiera nos llama y tenemos que ir. Porque si no vamos nosotros, no va uno, va a ir otro patólogo por el mismo precio, por menos. Entonces ya salimos del tema médico y entramos en un tema gremial grave porque demanda mucho. Es decir, una punción aspirativa con aguja fina demanda el tiempo de estar presente. Después hay que llevar el material al laboratorio, hay que procesarlo y recién empezar a hacer el diagnóstico. Hacer un diagnóstico de una punción aspirativa con aguja fina, que pueden ser 3, 4 extendidos, un patólogo, cuanto menos, si trabaja responsablemente, tiene que hacerle 3 screening, 4 screening. Eso lleva mucho tiempo de trabajo. Entonces, cuando uno empieza a sumar el tiempo que le demandó trasladarse al centro para hacer la punción, el tiempo de la punción, el tiempo del procesamiento, donde además entran gastos técnicos, no médicos, y el tiempo de diagnóstico, y trabajamos prácticamente gratis. Es decir, es un tema, a mí realmente no me gusta tocar este tema, porque en realidad lo tendría que tocar con mis colegas, con mis gremios, quienes son los que nos deberían defender. No sé si es el ámbito para decirlo, pero es una manera, como hay tanta gente que no es médica, y bueno, y hay colegas, mis hijas incluidas, la doctora Zanancone, además, que saben cuál es la realidad de Argentina. No por nada los médicos se van de la Argentina. Uno de los motivos es ese, es el mal pago. De cualquier trabajamos manera, muchas veces en condiciones de esclavitud. ¿Puedo agregar algo? Claro. Sí, no, en serio, si estoy exagerando, díganlo, sí. Yo creo también que más allá de esa realidad que es cierta, que uno no la puede negar, nosotros tenemos un compromiso de dar una atención médica de excelencia en lo que es la unidad de tiroides. Exacto. Y nos comprometemos, como sea, a estar presentes, porque es ese compromiso de dar la mejor atención en todos los aspectos. Más allá de pago, más allá de eso, hay algo mucho más allá. Exacto. Por eso, no es un tema de personalizar. Yo formo parte del grupo de unidad de tiroides, del grupo Oronio. Estela, José Luis son amigos, son más que colegas. Si no viene, lo mandamos a buscar con la policía. Entonces, este es un tema que supera a las personas, es decir, a personas individuales. Es un tema que tiene que ver cómo los médicos nos relacionamos entre los médicos y con las diferentes entidades. Es un problema de todas las especialidades, no solamente de la anatomía patológica. ¿Puedo agregar algo? De cualquier manera, es una práctica que sería bueno que las instituciones adopten porque se ve la optimización del tiempo, evitar el recitado del paciente. Por ejemplo, nosotros 3 formamos la unidad de tiroides operativa en el día a día, las doctoras también forman parte más remota, pero en cada paciente que punzamos estamos presentes la ecografista, el cirujano y el patólogo. Y esto le da un plus muy importante. Es verdad, a veces no es del todo remunerado como uno quisiera, pero más allá de eso, nosotros no tenemos Bethesda 1. No. Y eso es lo importante. El paciente no se recita. ¿Por qué? Porque el doctor ve
y charlamos entre nosotros, entre los tres, qué tipo de nódulo estamos punzando. Si es un nódulo que ecográficamente sabemos que no le podemos exigir mucho material y Oscar saca poco material, no tiene sentido punzar 2 o 3 veces a un paciente porque ecográficamente estamos viendo que es un nódulo que no le podemos exigir más material. Exacto. Al revés, cuando el nódulo tiene microcalcificaciones y cuando tiene vascularización o los contornos es muy hipoicoico y saca un poco de material y ve que no le alcanza, a ese paciente lo vamos en el momento a repetir la punción porque es un nódulo ecográficamente sospechoso. Creo que por ahí es importante que los servicios de alguna manera lo resuelvan, ¿no es cierto?, económicamente, gremialmente, como sea, pero que nos da una tranquilidad y seguridad al trabajar superior. Por eso. Además, agrego a lo que estaba diciendo Estela. Yo me niego a estudiar una citología tiroidea en la cual yo no estuve presente. Porque puedo ver una gran cantidad de células y esas células no pertenecen al nódulo. Entonces, estoy viendo células normales de la tiroides vecina y no estoy diagnosticando el carcinoma papilar. Es decir, por eso recalqué, yo tiendo a ser reiterativo, pero a fuerza de reiteración uno trata de afianzar conceptos. La práctica es una práctica médica, por lo tanto, tampoco es aconsejable que haya un citotécnico haciendo un control de material, porque hay criterios médicos que se aplican en el momento. De hecho, nosotros somos 3 médicos que estamos evaluando el nódulo en conjunto, y eso es lo que logramos, nos permite lograr los mejores resultados. Sabemos lo que estamos punzando siempre. una sola cosa quiero agregar. Si lo dejamos hablar a Oscar, va a estar toda la noche. Pero hay una sola cosa que es importante recalcar. Es decir, la presencia del patólogo en la sala de punción es muy importante porque el patólogo también está viendo la imagen y está viendo la aguja penetrar en el nódulo. Y entonces esa parte se la pierde si el que punza le envía en forma aislada los portaobjetos y el patólogo no tiene la posibilidad de conocer qué pasó durante la cirugía, la punción. Quiero agregar lo último agrego. Seguro, que es lo último. Es que además, no solamente uno está seguro, porque nosotros decimos, bueno, Estela llega al nódulo con precisión. Estela trabaja impecablemente. Saca un excelente material. Yo lo miro al microscopio en el momento y digo, este material es adecuado. Si en lugar de estar yo, por ejemplo, vemos que está la aguja en la punción, el nódulo, etc., y yo le doy que ese material lo procese otra persona, por ejemplo, un citotécnico, corremos el riesgo que ese material que era bueno se termina perdiendo. Porque no es solamente sacar buen material, es también saber preservarlo, hacer un buen extendido, que no aplaste las células, que no las deseque y que se fijen inmediatamente. Está claro. Yo creo que ha quedado clara la importancia de la presencia del patólogo en la punción de los nódulos. En este caso donde decimos, tenemos que asegurar, el patólogo tiene que asegurar, que este nódulo es una benigno. categoría 2 y es pasible de radiofrecuencia. Entonces tiene mucha más importancia todavía. Es decir, el margen de error es menor. Sin duda. Vamos a cerrar el acto solo con... ¿Me das permiso para hacer un pequeño apunte? Yo sí, si la gente no se mueve. Vale, Estamos todos aquí, no se van, hay ningún problema. no se vayan. Sí. Pero antes de esto, Dolors, ¿sí? ¿Lo preparas? Perfecto. Pero un comentario. Mi impresión personal es de que poco a poco este tipo de tratamiento mínimamente invasivo de los nódulos tiroideos benignos, que ahorran una intervención y que ahorran que el paciente se tenga que tomar una pastilla de por vida para curar el hipotiroidismo que le queda cuando le sacan toda la glándula, esta modalidad de tratamiento se está introduciendo con tal fuerza en este momento, con lo que yo he visto a Italia en todo el mundo,
que este cambio de paradigma va a cambiar la forma en la que nos hemos relacionado hasta ahora los endocrinólogos, los cirujanos y los radiólogos. Y es de tal magnitud que ahora se está fomentando, ahora que he estado en Italia, que crezca una asociación que es la TNT Association, que tiene un abasto mundial, pero incluso también localmente tenemos casi como la necesidad de que haya experiencias profesionales dentro de la Academia de Ciencias Médicas que sean diferentes a sociedades como la de radiología, como la de endocrinología, la de cirugía, sino que ahora se ha creado una sociedad dentro de la Academia que se llama Sociedad Catalana del Tiroides, en la que convergen todos los profesionales, en la que todas estas posibles rivalidades profesionales, conceptuales, pues se debaten, se tienen en cuenta, y yo creo que esto es un hecho testimonial que expresa muy bien este cambio de paradigma que estamos viviendo en la patología nodular del tiroides, que por cierto es de las más frecuentes que hay, porque el 60 o 70% de la población tiene algún nódulo en el tiroides. Por tanto, el manejo de estos nódulos es importante. Suerte que la gente no sabe que tiene nódulos, porque a partir del día ya estamos servits, y por tanto hay este cambio conceptual, este cambio de paradigma que tendremos que ir gestionando adecuadamente. Para acabar, me gustaría ofrecer una primicia, y es, doctor Novelli, ¿cuál va a ser el próximo libro? El próximo libro que ya estamos esperando los originales, aceptaron todos los autores, son 27 capítulos, va a ser sobre la patología de paratiroides. Y tenemos próximo, y estamos con el doctor pensando en otro libro sobre ecografía del cuello. Así que en un año los esperamos de nuevo. Antes de acabar, a todos cuando habéis entrado os han dado un numerito y, si me lo permitís... ¿Alguna? Empezamos por los Vale, viejos. sí, sí. Vamos a empezar primero. Jordi, vine. Vamos a empezar primero a sortear este libro, Bocio nodular, diagnóstico clínico, y posteriormente con el radiofrecuencia. Melissa, adelante. Muchas gracias. Espera, mira para allá. Gracias. ¿Aquel libro? ¿Sí? Vení, entregáselo. Mírate para allá. Míralo, el libro es eso. Ahora sí, la estrella. Ah, sí. Vení. ¿Vas a entregarlo? 902.
902 a la 1. 902. A las 2. A las 2, 902 a las 3. Pues sorteamos otro. Ah, Sandra. ¡Bravo! Vuelve a Argentina. $916. 916 a la 1, a las 2 i a les 3. Treu un altre. Otro. Saca otro. Mostrarlo así. Molta il·lusió també que el doctor Àngel Ortiz s'emporti el llibre perquè ha estat un dels col·laboradors més aplicats en la Vall d'Hebron amb el tractament de noves virals i crec que te'l mereixes moltíssim. Si no l'hauries fet igual. El último agraciado. Foto. Us asseguro que el meu fill no ha triat els que jo li dic, però també em fa molta il·lusió que l'Alejandro ho digui. Bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia de todos y felicidades a los editores por la presentación de este libro y creo que ahora tenemos un pequeño refrigerio en la sala de al lado. Gracias.